Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos los seguidores de Adolfo Castro y Asociados, que ahora nos hemos unido al colega Miguel Ángel Osaeta y a partir de ahora la página cambiará de nombre en los próximos días y seremos Osaeta Castro y Abogados, en donde le brindamos servicios profesionales jurídicos en lo que respecta a la materia laboral, civil, constitución de empresa, mercantil y, claro, penal en lo que incluye tránsito y niñez. Este año vamos a iniciar todas las charlas y conversatorios que hemos tenido a lo largo del año pasado, que empezamos durante este momento duro que vive la humanidad, como es la pandemia por el COVID-19, y este es el primer programa del año. Hemos querido invitar a un maestro de Perú, quien nos va a disertar esta noche con el tema de imputación objetiva, recortando que estaremos presentes con este tipo de eventos cada 15 días. También queremos dar un saludo a Digital Visión, quien está preparando un nuevo proyecto en torno a lo que hemos estado haciendo en redes sociales y que luego de conversar y seguir afinando temas, tal vez saldremos luego de la campaña política. Muy bien, recordamos que estamos en Guayaquil, en el condominio Orellana. La dirección es 1 de Mayo, entre la calle Quisque, tercer piso, oficina 302. Y Osaeta Castro Abogados también se encuentra en la ciudad de Manta, en el Banco Pichincha, séptimo piso, oficina 702, en donde gustosos los esperamos para atender todas sus inquietudes jurídicas. Estamos ya conectados con el maestro Vladimir Paucar Torres, quien nos acompaña desde Perú y ha tenido el agrado de aceptar esta invitación para compartir con ustedes y con cada uno de nuestros seguidores y este tema que es muy en boga, la imputación objetiva. Vamos a dar la bienvenida al maestro, a quien lo recibimos esta noche. Maestro, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, mi estimado Adolfo Castro. Un saludo a todos los hermanos del Ecuador y a todos los colegas abogados. Y también agradecer en esta oportunidad este enlace con la firma Osaeta Castro Abogados, que siempre también es un aliado nuestro con nuestra firma acá en el Perú, Paucar y Santillán Abogados. Un gusto. Antes de iniciar en el tema, quisiéramos saber cómo está el tema del COVID en la hermana República de Perú. Bueno, un poco preocupante el tema del COVID, como creo que a nivel mundial y en nuestra región Latinoamérica estamos viviendo una segunda ola. Los contagios se están elevando. Lo único, invocar a todas las personas, a todos los amigos, a los familiares a cuidarnos y a medir las medidas de protección, porque creo que la prevención es la única manera que de una u otra forma nos va a proteger de este virus y de esta pandemia, ¿no? Para que nuestros seguidores y quienes están conectados ya sepan cuál es la metodología, el profesor Vladimir Paucar Torres nos va a brindar su charla durante 25 minutos y luego daremos un paso a las preguntas que nos pueden llegar a través de nuestras redes sociales. Profesor, cuando usted me indique que está listo para la ponencia, lo dejamos en cámara y con todos nuestros seguidores. Sí, a tus órdenes, mi estimado Adolfo. Bien, empecemos. Bueno, el tema que vamos a conversar el día de hoy, en esta noche, es el tema de la imputación objetiva. Esta es una institución de carácter penal, del derecho penal, de la dogmática penal, pero quiero también partir para diferenciar un poco con la imputación necesaria o la imputación suficiente, porque esta es otra institución, pero ya desde el punto de vista del derecho procesal penal. Y esto lo digo para efectos de que de repente cuando lean alguna literatura peruana no puedan confundirse. En el tema de la imputación necesaria, institución de carácter procesal, tiene que ver
con la imputación suficiente, es decir, con la descripción de los hechos cuando se le atribuye a una persona. Es decir, si a una persona se le imputa un delito de homicidio, esa conducta homicidio tiene que ser descrita en todos sus elementos típicos del delito de homicidio. Y también tiene que ser desarrollada en sus circunstancias de modo, forma, tiempo, lugar y espacio. Entonces, eso se refiere a una imputación necesaria y suficiente. Y esto lo digo porque acá en el Perú tenemos un mecanismo que se llama tutela de derechos cuando el fiscal, al momento de acusar o imputar un hecho, no describe la conducta de manera suficiente, circunstanciada en tiempo, modo, lugar, espacio. Entonces, ese es un tema muy diferente a lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la imputación objetiva. Entonces, volviendo al tema de la imputación objetiva, estamos diciendo que es una institución del derecho penal, de la dogmática penal, y esta es una institución pues que nace como una crítica al finalismo. Ustedes saben que cuando se habla de la dogmática penal, empezamos por un naturalismo, un causalismo, la teoría finalista, y al final pues a una teoría funcionalista, en base pues a Roxin, en base a Gunther Jacobs, que desarrollan todo el sistema del funcionalismo a través de los sistemas y lógicamente de una filosofía que embarca todo el tema del funcionalismo, donde el eje central son las normas, son las personas y es la sociedad, y donde hay pues estos tres niveles de comunicación, que será materia de análisis de repente en otro momento para hablar en qué consiste la teoría del funcionalismo. Muy bien, el tema de la imputación objetiva en un primer momento nos lleva a nosotros, y hablando un poco del funcionalismo, a que siempre surge como algo primordial es el tema de atribución de un hecho con el autor del delito. Es decir, ¿cómo yo le puedo atribuir ese hecho a una persona determinada? Y si ustedes recuerdan, ahí por ejemplo existían algunas teorías anteriores, como por ejemplo la teoría de la condición adecuada, como la teoría de la sine qua non, y al final de cuentas llegamos a la teoría del funcionalismo. Entonces la teoría del funcionalismo nace indudablemente primero como un tema de cómo atribuir a una persona una conducta. Eso es principalmente. Pero también hay que entender que la teoría del funcionalismo no se queda ahí, sino avanza un poco más, y la teoría del funcionalismo también implica como una categoría de los elementos del tipo penal. Es por eso que en nuestro país, por ejemplo, se puede promover una excepción de improcedencia de acción, es decir, que el hecho no es constitutivo o no es delito, bajo las reglas o aplicación de una teoría funcionalista. Muy bien. Vamos un poco aterrizando en el tema de la imputación objetiva. Cuando nosotros hablamos de imputación objetiva, ahí nosotros tenemos que un poco ir a lo que en un primer momento Roxin hablaba. ¿Cuándo se puede atribuir a una persona el resultado de una conducta? ¿Cuándo ese resultado se le puede atribuir y por lo tanto pasible de una sanción penal? Y para ello Roxin plantea la teoría del riesgo. Es decir, si una persona crea un riesgo no permitido, ese resultado como consecuencia de ese riesgo se le va a atribuir. Y también plantea la idea de que si una persona aumenta ese riesgo más allá de lo permitido, ese resultado se le va a atribuir. Ejemplo. Nosotros estamos prohibidos de usar armas de fuego, portar armas de fuego, ¿sí? Entonces, si nosotros portamos armas de fuego, el hecho de portar un arma de fuego y el hecho que el arma de fuego por sí intrínsecamente es un bien riesgoso, indudablemente genera un riesgo que no nos está permitido, porque hay una prohibición de portar armas. Y si con esa arma generamos un resultado y generamos por sí un riesgo,
indudablemente ese resultado y ese riesgo per se nos va a atribuir. Por eso que en nuestro país, por ejemplo, existe el delito de posesión ilegal de armas, ¿no? Es un delito de mera actividad y ese simple riesgo que genera peligro para los bienes y las cosas, ¿no? Indudablemente nos genera una responsabilidad. Sigamos en ese análisis. En el tema automotriz, se nos está permitido conducir vehículos, lógicamente con licencias y con todas las autorizaciones. El conducir un vehículo es una actividad riesgosa por sí. Si ustedes hacen una estadística, se van a dar cuenta, al menos acá en el Perú, que hay una gran cantidad de muertes como consecuencia de los accidentes de tránsito. Entonces es una actividad riesgosa. Si esa es la constatación, lo lógico sería prohibir la circulación vehicular, y si prohibiéramos la circulación vehicular no habría accidentes de tránsito y consecuentemente no habría muertes ni lesionados. Pero al final, esa prohibición nos generaría una contrapartida, porque ese riesgo se es permitido porque nos genera una utilidad en el desplazamiento y en muchas actividades del sistema económico y del sistema social. Entonces es un riesgo permitido. Pero ese riesgo permitido es un riesgo reglamentado. ¿Reglamentado en qué sentido? En que se establecen ciertos parámetros de ese riesgo. Ejemplo, conducir ese vehículo a una determinada velocidad en determinada zona. Conducir un vehículo con las licencias autorizadas. O conducir un vehículo con las autorizaciones mecánicas correspondientes. Si nosotros conducimos un vehículo bajo esos estándares y bajo esos parámetros y se produce un resultado, lesión o muerte de un transeúnte, la pregunta es, ¿se le puede atribuir ese resultado a ese conductor? La respuesta es no, porque actuó dentro del riesgo permitido, porque actuó como buen chofer. Pero si hubiera actuado con un riesgo más allá de lo permitido, por ejemplo, la velocidad permitida era 50 kilómetros y estuvo manejando a 80 o a 100 kilómetros, o estuvo manejando en estado de ebriedad, o no tenía la licencia de conducir, lógicamente aumentó el riesgo permitido más allá de ello, y ahí sí se le tendría que atribuir. ¿Sí? En esa misma situación de Roxin, Jacobs, entonces, perdón, para terminar, entonces, lo que enfoca nuestro ilustre maestro alemán, Roxin, es que esa atribución tiene que ver con el tema de los riesgos, ¿no? Y, lógicamente, ese riesgo en relación a una norma jurídico-penal, porque ya la norma jurídico-penal va a establecer ciertos mandatos o ciertas prohibiciones. Bueno, el análisis acá hasta Roxin se encuentra complementada, eso es mi parecer. Algunos dicen que es contraposición con la de Jacobs, pero yo creo que se complementa más bien con la de Günther Jacobs, y Jacobs va un poquito más allá de este tema. Y cuando Jacobs va un poco más allá, Jacobs habla ya no solamente del riesgo jurídicamente desaprobado, sino habla de una posición de garante. ¿Y qué quiere decir eso? Jacobs plantea que todos nosotros, cuando vivimos en sociedad, cuando vivimos en comunidad, tenemos una posición de garante. Una posición de garante dependiendo del lugar en que nos encontremos. Es decir, dependiendo cuál es nuestra posición dentro de esta sociedad. Y si nosotros defraudamos esa posición de garante, se nos va a atribuir dicha responsabilidad. Muy bien. Vuelvo a repetir. El tema de la imputación objetiva, en un primer momento, nace para resolver este problema de atribución del resultado con el autor del hecho. Pero vuelvo a repetir también que ello no queda ahí y llega ya a entrar la imputación necesaria también a las categorías del delito, que eso será materia de análisis en otro evento. Muy bien. Entonces volvemos al tema de Jacobs. Y Jacobs habla de posición de garante. Entonces ya no solamente se trata de generar un riesgo jurídicamente desaprobado, sino también de la posición de garante que tiene la persona dentro de una sociedad. Dentro de una sociedad. ¿No? Entonces, y ahí viene y Jacobs plantea que la persona
dentro de una sociedad va a tener una posición de garantes dependiendo del rol que le toca asumir dentro de una sociedad. Y para ello habla de dos tipos de roles: roles generales y roles especiales. El rol general es lo que tenemos todos nosotros como ciudadanos, y nosotros tenemos roles generales. Y este rol general parte de un fundamento principal, que es la libertad. Es decir, nosotros, por ese derecho de libertad, nosotros tenemos la obligación o tenemos el deber como contrapartida a esa libertad que tenemos y que nos da nuestra Constitución y nuestra sociedad. Tenemos el deber como contrapartida, de no causar daños a los demás. Si nosotros causamos daño a los demás, indudablemente defraudamos la norma, y al defraudar la norma, el derecho penal interviene imponiendo una sanción para resarcir, para restablecer la vigencia de esa norma. Entonces, ese derecho de libertad tiene una contrapartida, tiene un deber, el deber de impedir que nosotros generemos riesgos que puedan causar a terceras personas. Esos deberes negativos, cuya defraudación nos lleva a nosotros a hablar de delitos de dominio. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra competencia, de nuestra organización como personas libres que nos desenvolvemos. Entonces, volvemos al tema. Una posición de garante, que en el presente caso parte de roles generales, como cualquier ciudadano, que todos gozamos de la libertad de poder hacer todo lo que la ley no nos prohíba, ¿no? Pero esa libertad o ese derecho nos lleva a una contrapartida. Y la contrapartida es un deber de no lesionar los derechos de los demás, un deber de no generar peligros, riesgos a otros derechos, un deber de no infringir las normas prohibitivas. Ejemplo: no matar, no hurtar, no robar, no estafar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como hay estos deberes generales o estos roles generales, también existen ciertos roles especiales. Y estos roles especiales ya se fundamentan en el principio de solidaridad. Es decir, mientras en el otro es el no hacer, en este caso es el hacer. Es decir, la norma, estos roles especiales nos obligan a nosotros a hacer algo. Y ese algo tiene que ver con competencias institucionales. En consecuencia, acá la contrapartida es que estos roles especiales surgen de instituciones que se construyen dentro de un marco constitucional, dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, hablamos de una institución nuclear que es la familia primero. Por ejemplo, la familia. Si nosotros hablamos de la familia, ¿sí? La familia genera en una relación de padre a hijo roles especiales, de actuar de manera positiva, de actuar de manera solidaria. Nos lleva a deberes de carácter positivo. Por ejemplo, dar alimento a los hijos. Si yo veo que mi hijo se cae a la piscina, pues no me voy a quedar sentado viendo cómo se ahoga. O sea, me da un deber especial la institución de la familia, y ese deber de padre a hijo me da un deber especial de actuar de manera positiva. ¿Para qué? Para reafirmar dicha institución. Entonces, estos deberes o estos roles especiales no lo tiene cualquiera. Lo tiene determinadas personas cuando están dentro de un determinado contexto social. No todos somos padres. Los que somos padres se genera un rol especial, un rol especial, un deber positivo respecto a nuestros hijos. Y estos roles especiales también se pueden generar, por ejemplo, en la relación profesor y alumno. También se generan, por ejemplo, en la relación que tienen los funcionarios del Estado, ¿sí? Los funcionarios que asumen la representación del Estado con el Estado mismo.
Ellos, por ejemplo, ¿cuál es su deber especial, su deber positivo frente al Estado? No defraudar, no defraudar las expectativas institucionales del Estado. Por ejemplo, los delitos de corrupción de funcionarios, ese deber de actuar con transparencia, con moral, con ética, apegados a la ley, buscando el bien común, el interés. Entonces, si un funcionario comete un delito de cohecho, es decir, de soborno, de pedir dinero, entonces no está cumpliendo ese deber positivo de reafirmar la institución. Lo que indudablemente más bien está haciendo es defraudar a esa institución. Entonces ahí nos lleva ya a los delitos de infracción de deber. Y esto nos lleva a lo que se llaman las competencias institucionales. Entonces, para poder resumir un poco este tema del roles. Entonces, cuando Jacobs habla de los roles, el rol va a depender de la posición en la cual nos encontramos nosotros dentro de la sociedad. Roles generales, como cualquier persona, cuyo fundamento es la libertad, y el deber contrario que tenemos, o el deber negativo, es que no debemos lesionar a terceras personas. Roles especiales, ¿no?, o institucionales, que nos llevan a infracciones de deberes, en la cual la institución nos genera ciertos deberes de carácter positivo que no debemos defraudar. No todos nosotros somos funcionarios, pero el día que seamos funcionarios tenemos roles positivos para afianzar la confianza de la comunidad hacia el Estado o a la institución que representamos. No todos somos padres, pero el día que seamos padres tenemos ese deber positivo, ese deber institucional de reafirmar esa relación de padre a hijo de protección. Por eso decíamos que generaba un principio de solidaridad. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, el tema de la imputación objetiva, en un primer momento, como les decía, nace o surge o estaba vinculado a un problema de la teoría, ¿no?, de solucionar el problema de la atribución del resultado. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, antes pues los delitos eran pues Juan mata a María, pero el día de hoy pues si hablas de los sicarios, si hablamos de organizaciones criminales, si hablamos pues de delitos informáticos, si hablamos de la responsabilidad médica, nos vamos a dar cuenta que en todos estos tipos de conductas no participa una sola persona, sino participan muchas personas. Entonces, para ello nace un poco la teoría de la imputación objetiva a fin de solucionar los problemas de la atribución de resultados. Pero hoy día volvemos a repetir que la teoría de la imputación objetiva no se limita nada más al problema de atribución de resultados, sino también se ha convertido en una teoría del tipo penal o del injusto penal, ¿no? Pero que eso, como vuelvo a repetir, vamos a conversar en otro momento. Muy bien. Entonces ya tenemos planteado más o menos los roles y las competencias. Pregunto, ¿qué pasaría si ese rol no me es competente? Si ese rol no me es competente, si yo no soy garante de ese rol, indudablemente no se me puede atribuir ese resultado. Si ese deber especial o ese deber de garante o esa infracción de deber no me es competente, indudablemente no se me puede atribuir ese resultado. Ejemplo, en un delito de peculado, el funcionario tiene una relación directa con los bienes o caudales que se le dan para su administración. Si él defrauda ese deber y se apropia de esos bienes, lógicamente ahí estaríamos a un delito especial por infracción de ese deber. Pero si es un tercero quien se apropia, pues él no cometerá peculado porque no tenía una relación, no tenía un deber especial respecto a esos caudales o a esos efectos del Estado. Cuando hablamos nosotros de la imputación objetiva, más allá de este tema, tenemos que hacer análisis de dos
factores que concurren para que haya una imputación objetiva más allá del deber de garante y de los roles que ya les he mencionado. ¿Cuál es? La imputación del comportamiento y la imputación del resultado. Muy bien, ¿qué tiene que ver con la imputación del comportamiento? La imputación del comportamiento implica que esa posición de garante puede llevarte y se tiene que examinar si el sujeto ha creado o no ese riesgo jurídicamente desaprobado o ha aumentado un riesgo más allá de lo permitido. Y si eso es así, si cumplió o no con su rol, ya sea su rol general de ciudadano o su rol especial al infringir ese deber especial. Para saber si un sujeto ha realizado o no una conducta prohibida y si ha creado o no un riesgo jurídicamente desaprobado, se debe examinar 4 instituciones que lo describe Jacobs y lo desarrolla Ramos me parece a mí con una muy buena, con una exactitud, y me parece que ahí un poco trasciende a lo que Roxin desarrolla, ¿no?, sobre este tema. Y si no concurre en esto, habría pues un tema de falta de tipicidad. Y lo primero es el riesgo permitido. Entonces, Roxin cuando habla del riesgo permitido, dice que no habrá delito y no habrá imputación penal cuando dicho riesgo está permitido, así haya causado un resultado lesivo, así haya generado un daño. ¿Por qué? Porque parte de que nosotros estamos dentro de una sociedad de riesgos y no podemos prohibir esa sociedad de riesgos. Lo que tenemos que hacer es controlar esos riesgos, parametrar esos riesgos. Como les decía, el tráfico vehicular es una actividad riesgosa per se. La explotación minera, ¿sí?, la explotación minera, también es una actividad riesgosa. No solamente por la maquinaria que utilizan, sino también por los insumos químicos que utilizan. Pero ¿por qué lo permitimos? Porque nos generan una contrapartida de utilidad social, de utilidad económica. Entonces lo que tenemos que hacer es limitar, lo que tenemos que hacer es parametrar esa actividad para que se mueva en un estándar de un riesgo permitido. Entonces esos parámetros nos va a llevar a determinar que por más resultado que se produzca, si no se aumentó ese riesgo permitido o si se actuó dentro de ese riesgo permitido, pues no va a haber una atribución de responsabilidad penal. Ejemplo, volvíamos al tema de el buen conductor, el que maneja su vehículo dentro de la velocidad permitida, el que maneja su vehículo con las licencias permitidas, y se causa un resultado. Si estuvo dentro del riesgo permitido, no se le puede imputar responsabilidad alguna. De igual manera, en una actividad minera, cuando vierten relaves mineros, pues va a haber contaminación, pero hay planes para mitigar esa contaminación, para disminuir el grado de contaminación. Si se cumplen esos estándares, pues no generará un delito de medio ambiente o contra el sistema ecológico. El otro es el parámetro del principio de confianza. Y el principio de confianza nace porque partimos de una realidad de que en una sociedad organizada participan diversas personas y cada persona tiene que orientar su conducta dependiendo de la posición en la cual se encuentra. Es decir, tiene que cumplir su rol dentro de una... Ejemplo, en una operación quirúrgica, si se va a hacer una intervención médica, en esa intervención médica no solamente pues participa el cirujano, el que va a hacer la incisión, el que va a hacer el corte. Participan muchas personas. Antes de la operación, incluso los médicos que hacen el control del riesgo quirúrgico, que hacen indudablemente también el tema de todos los exámenes auxiliares del corazón, pulmón, etc.
También participan en el mismo acto médico otros médicos, el anestesiólogo, los ayudantes, las enfermeras que tienen que preparar todo el instrumento quirúrgico. ¿Y qué pasaría si luego de este trabajo mancomunado se genera un resultado lesivo grave o la muerte del paciente? La pregunta es, ¿tenemos que atribuir responsabilidad a todos o a uno de ellos? Pongamos un ejemplo. Se operó. Ustedes saben que cuando a una persona le operan, le ponen vías intravenosas, suero, ¿no? Que generalmente es un líquido soluble, frío, y terminaba la operación exitosa, la persona se descompensa y le da pues un tema de bronquios, porque de repente el que hizo el riesgo quirúrgico no analizó o no hizo los exámenes correspondientes para ver el aparato respiratorio y pulmonar de este paciente. Entonces, ¿a quién atribuimos la responsabilidad? ¿A los que operaron o a la persona que no hizo el riesgo quirúrgico respecto al sistema respiratorio del paciente? Otro ejemplo, se hizo la operación y luego de la operación culminada, el señor empieza a tener una infección generalizada y se determina que la infección generalizada fue pues producto de que se utilizaron instrumentos quirúrgicos contaminados, no desinfectados. ¿Se le atribuiría responsabilidad a quien hizo la incisión, el corte y luego la saturación? ¿O se le atribuirá a la enfermera que estuvo a cargo del instrumental quirúrgico y de poder de esterilizar todo ese instrumental quirúrgico? O, por ejemplo, en plena operación fallece porque de repente el anestesiólogo colocó mal la anestesia o en una dosis no adecuada y le da un paro cardíaco y fallece. ¿A quién se le atribuirá? Entonces, si se van dando cuenta, esta problemática nos puede llevar de repente a decir pues que todos respondan, pero eso no es así. Si cada persona que intervino en esta conducta grupal, vamos a decirlo así, cumplió su rol y no generó el riesgo más allá de lo permitido, no se le puede atribuir responsabilidad. Pero quien infringió su rol y generó ese riesgo tendrá que responder. En el primer caso tendría que ser el que hizo el riesgo quirúrgico y no hizo los análisis previos para ver pues una complicación pulmonar en la operación. En el segundo tendrá que ser la enfermera por no haber utilizado o haberse encargado del equipo o del material quirúrgico, y en el otro el anestesiólogo, porque quien opera va con la confianza de que le hicieron los exámenes quirúrgicos adecuados, va con la confianza que el instrumento quirúrgico que está utilizando está lógicamente descontaminado, va con la confianza de que el anestesiólogo colocó pues adecuadamente la anestesia para hacer la intervención. Entonces, si se van dando cuenta, en algún tipo de relaciones donde participan varias personas, rige el principio de confianza. Y bajo ese término, el que actúa bajo el principio de confianza no va a tener que responder. Salvo, hay algunas excepciones en el tema del principio de confianza que no van a ser materia de análisis de hoy día porque por el tiempo un poco reducido, y seguro hablaremos en otro momento. Y para cerrar en este tema, ejemplo, el médico que da una indicación a la enfermera para poner determinado medicamento intravenoso a un paciente en una dosis no adecuada y la enfermera pone esa medicina y luego muere el paciente a causa de ese medicamento, pues la enfermera actúa bajo el principio de confianza que el médico recetó la medicina adecuada y en la dosis adecuada. Y si no fue así, la enfermera actúa bajo el principio de confianza de que el médico es el que dispone y el médico tendrá que responder. Muy bien. Lo otro es la prohibición de regreso. La prohibición de regreso también surge como un problema de limitar la participación de terceros en un resultado delito. Pero esa participación de terceros
que no tienen una connotación penal. Es decir, que son conductas neutras, que son conductas per se, que no generan un riesgo y que están dentro de su rol de buen ciudadano. Entonces, este tema de la prohibición de regreso hace también que la conducta de esta persona no sea subsumida, no sea abarcada en una responsabilidad de carácter penal. Les voy a poner un ejemplo. Un chofer, un conductor que se dedica a realizar taxis, ¿no? Taxis, transporta a personas de un lugar a otro. Le toman el servicio de taxi, ¿sí? Lógicamente que este taxista está empadronado, tiene su servicio de taxi registrado en la municipalidad, trabaja con una empresa formal, etcétera, etcétera, ¿sí? Le toman un servicio de taxi a una vivienda, de la vivienda baja el señor, baja la persona, abre la puerta de la vivienda, luego saca algunos objetos, algunos bienes, y luego avanza al destino a la cual se le ha contratado y es intervenida por la policía. Y la policía al encuentra objetos, joyas, y ahí al establecer determina pues que la persona, es decir, el ocupante del vehículo, no el conductor, el que prestó el servicio, había sustraído esas joyas de esa vivienda. Entonces la pregunta es, ¿le podemos imputar responsabilidad al conductor que hizo el servicio de taxi? Y la respuesta es que no, bajo la premisa de la prohibición de regreso. Pero para que haya un tema de prohibición de regreso, implica que esta persona cumpla su rol. ¿Su rol de qué? De buen taxista. Por ejemplo, no podría haber este tema de exclusión de responsabilidad bajo prohibición de regreso en el caso, por ejemplo, el mismo planteado, donde el que le solicitó el servicio llega a la casa, ya era de madrugada, trepa a la pared de la casa o en todo caso con una pata de cabra rompe la puerta, ingresa, el taxista sigue esperando, baja el señor con lo hurtado, joyas o un paquete, y luego pues indudablemente avanza y es intervenido. Ahí él, por ejemplo, no podría aducir un tema de prohibición de regreso o un tema de que él actuó como buen chofer, porque si él como chofer o como conductor del servicio de taxi ve que esta persona que le prestó el servicio se trepa a la pared para ingresar a la casa, rompe la puerta de la casa para poder ingresar, pues indudablemente su conducta ya no es neutral si espera y luego a la persona que saca los objetos lo traslada al lugar contratado. Su conducta ya deja de ser neutral. Y esto más o menos era el ejemplo que también ya con Rosinda en el tema de que cuando hay una gresca y en esa gresca la persona le pide al que vende cuchillos que le pase un cuchillo y el señor le pasa el cuchillo y con eso le causa la lesión o la muerte al otro adversario. Entonces el que vende cuchillo no puede aludir una conducta neutral porque cumplió su rol de vendedor de cuchillos. No, porque en el contexto no podría darse. Pero si, por ejemplo, una persona el día de hoy compra un cuchillo a la tienda donde venden cuchillos y al día siguiente, pues con ese cuchillo se mata a otra persona, pues ahí sí podríamos decir pues que esa persona cumplió su rol dentro de los parámetros de un vendedor de cuchillos, porque quién pues iba a pensar que al día siguiente iba a ocurrir un acto de esa naturaleza. Entonces ahí estaríamos en el tema de la prohibición de regreso. Y les contaba el tema del chofer, porque acá en el Perú hubo un caso, y ese es uno de los casos más emblemáticos que la Corte Suprema desarrolló en el caso del taxista, que actuó pues dentro de su rol, su competencia de buen chofer como taxista, y por lo tanto, por más que haya sido intervenido con bienes robados, al acreditarse pues su actuación de taxista, de su rol, pues quedó excluido de responsabilidad penal. El otro tema son las acciones que se generan, o el resultado que se genera por las propias acciones de la propia víctima, es decir, dentro del propio comportamiento de la víctima. Y esto es importante porque hace muchos años atrás, o siglos atrás, solamente
se analizaba el rol del sujeto activo, del agente que cometía el delito, pero no se analizaba la conducta de la víctima. Porque la conducta de la víctima puede ser también que haya generado el resultado lesión, puede haber generado. ¿Y por qué? Porque de repente él generó el riesgo no permitido, de repente él no cumplió con su rol y fue quien llevó pues a ese resultado. Entonces, cuando el resultado llegan a este tema, a la competencia de la víctima, entonces no se le puede atribuir responsabilidad a otra persona. Les voy a poner el mismo ejemplo de la lesión o la muerte que se puede producir en el tráfico vehicular. Una persona maneja el vehículo dentro del riesgo permitido, es decir, la velocidad permitida, y con todas las autorizaciones permitidas, está yendo, no sé, una carretera principal de alta velocidad, donde hay puentes peatonales, donde las personas deben cruzar por los puentes aéreos peatonales, ¿sí? Porque es de alto tránsito, pero resulta que Juan ingresa no por el puente peatonal, sino cruza la pista de alto tránsito y se produce un resultado, lesión o muerte de esta persona. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos decir que el responsable o la causa de ese resultado es, pues, el que manejaba el vehículo, y eso es cierto. Sería una causa naturalística, porque ese fue la acción y el resultado. Pero también ahí, en ese análisis, que ya queda fuera, porque en el tema de la imputación objetiva se normativiza todo este tema, se entra al análisis del comportamiento de la víctima, de la competencia de la víctima. Si la víctima al momento de cruzar cumplió su rol, si la víctima al momento de cruzar la pista generó un riesgo no permitido, si llegamos a esa conclusión, entonces no se le puede atribuir responsabilidad al conductor, sino a la propia víctima. Y eso también no solamente excluye el tema de la atribución, sino excluye de la responsabilidad penal. Aquí en el Perú hubo un caso emblemático de hace muchos años, que fue un caso del concierto en rock que se produjo en la ciudad de Huaraz, el Callejón de Huaylas, donde una persona organizó un concierto al aire libre, ¿no? Con entradas y todo lo demás, y algunas personas que no quisieron pagar las entradas, se fueron a un puente colgante, ¿no? Y de ahí empezaron a ver el concierto. Y como era tal la cantidad de personas y el peso, y más que empezaban a saltar en el puente colgante por la euforia de la música, el puente colgante se desplomó y fallecieron varios. Entonces se generó un proceso penal contra los organizadores del evento, porque supuestamente habían generado un riesgo no permitido al haber hecho un espectáculo, ¿no? Pero al final la Corte Suprema llegó a determinar que no había responsabilidad penal por cuanto el resultado fue por la propia competencia de la víctima, porque la propia víctima generó ese riesgo, la propia víctima no cumplió su rol de ciudadano, porque el rol de un ciudadano no es pues irse a un puente colgante y saltar para ver un espectáculo, porque los puentes colgantes no han sido diseñados para gran cantidad de gente y para que la gente se pueda saltar y divertirse y bailar en dicho puente. Entonces, en este tema de la competencia de la víctima, como vuelvo a repetir, también ahí tiene que ver el derecho penal. Entonces, como ustedes se van dando cuenta, el tema de la imputación objetiva, si bien es cierto, en un primer momento nace o surge para determinar o establecer esa relación de causalidad o de atribución del resultado con la persona, esto va más allá y ya la imputación de objetiva entra a tallar en el tema del injusto penal, del tipo penal. Tanto es así que nuestra Corte Suprema, acá en el Perú, ha declarado fundada algunas excepciones de improcedencia de acción bajo el argumento de que el hecho es atípico, ¿no? Pero todavía se resisten un poco a aplicar estas figuras, que yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque no todos podemos responder por resultados en las cuales no hemos generado
un riesgo o hemos generado un riesgo más allá de lo permitido. No todos debemos responder por resultados si es que hemos actuado ya sea dentro de nuestro rol de buen ciudadano o dentro de nuestro rol especial, ¿no?, positivizado. Y esto lo digo por cuanto lo que nosotros esperamos en este mundo organizado, en este mundo donde interactuamos muchas personas, donde se ha masificado, lo que esperamos es que cada persona cumpla su rol y no estamos para corregir el rol de los demás. Y yo creo que eso es muy importante. Y por último, para ver este tema, también como otra categoría se habla de la imputación del resultado. Este tema de la imputación del resultado ya tiene que ver en los delitos de resultado. Es decir, no solamente basta la acción, sino que esta acción se materialice en el resultado. Y en este caso tiene que existir una relación para que exista una imputación objetiva, que ese resultado, esa relación y esa existencia previa de la imputación del comportamiento, es decir, la imputación de ese comportamiento con rol, riesgos, se haya materializado en la norma prohibitiva que establece el tipo penal. Por eso es que cuando en este caso Jacobs, cuando habla el tema del delito y todo lo demás, dice que en el delito no se lesiona bienes jurídicos. Hay que sacar ya ese tema de lesiones o de poner en peligro bienes jurídicos. Lo que se hace es se defrauda las expectativas sociales materializadas en una norma jurídico penal. Y lo que hace el derecho penal con la pena es restablecer esa norma que ha sido defraudada. Es decir, lo que hace el derecho penal es nuevamente restablecer la vigencia de las normas. Entonces, me parece un tema muy interesante y la teoría del finalismo se va viendo superada un poco con el tema del funcionalismo, y creo que al margen de ello y al margen de las teorías, al menos por ejemplo acá en el Perú, seguimos todavía utilizando categorías dogmáticas del finalismo, pero también estamos utilizando categorías dogmáticas del funcionalismo, ¿no? Y hay algunos temas que creo que se complementan a efectos de dar solución a determinados problemas que enfrenta nuestra sociedad, nuestra comunidad, para resolver casos desde el punto de vista jurídico penal y en los tribunales. Bueno, muchas gracias hasta aquí y no sé si de repente alguna inquietud o poder aclarar algún tema. Gracias, maestro, por su exposición, ha sido clara y le cuento que usted se ha adelantado a varias preguntas. Nos habían preguntado por redes sociales qué pasa con el taxista que lleva a unos delincuentes, pero él no sabe si son delincuentes, asaltan y él luego del asalto ya no andaba con ellos, responde o no responde penalmente. Usted claramente lo explicó, que en ese caso no respondería. También nos preguntaron respecto a los médicos, hasta dónde era su rol de participación y cuál era el deber del debido cuidado para no caer en un injusto penal. Entonces, varias preguntas usted la ha desarrollado a través de su brillante exposición. Queremos agradecerle por este tiempo que nos ha brindado. No sé si en la parte final tenga algo para despedir de todos nuestros seguidores. Sí, solamente agregar algo particular, ¿no? Nosotros tenemos un problemita adicional que es el tema de corrupción de funcionarios. Y ahí, por ejemplo, muchos magistrados se resisten un poco a utilizar el tema del principio de confianza, porque usted sabe que en una institución, llámese una alcaldía, una municipalidad, pues está el alcalde, el titular del pliego, pero hay otras líneas, los gerentes, abastecimiento, tesorería. ¿Y qué pasaría si en esa actividad se genera pues un desfalco, un aprovechamiento, una apropiación de caudales? Acá le decía, porque acá en nuestro país tenemos todavía un poquito el problema, porque siempre los fiscales apuntan al titular del pliego, apuntan al alcalde, al gobernador, porque pues lo ven más como un trofeo de guerra, supongo, ¿no?
y no tanto apuntan a las personas que materializaron o operativizaron todo el entramado del desfalco o de la apropiación de caudales. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, un punto de análisis muy importante va a ser el deber especial que tiene cada persona. Por ejemplo, el tesorero tiene ciertos deberes especiales que acá, por ejemplo, en el Perú se llama el ROF o el MOP, el Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones, donde se establece sus competencias, donde se establece sus responsabilidades. Entonces ahí, por ejemplo, si es que eso no abarca a otro funcionario, no podría responder penalmente bajo el principio de competencia y también bajo el perdón, de competencia y también bajo el principio de confianza. No, nada más, mi estimado Eduardo, yo creo que este es un tema interesante. Nosotros el tema esto de la imputación objetiva ya se ha venido desarrollando acá en el Perú desde años atrás, desde el año 97, por ejemplo, el primer caso que aplicamos imputación objetiva fue el caso esto de competencia de la víctima en el año 97, en la cual pues se liberó de responsabilidad a los organizadores de este concierto cuando estas víctimas habían concurrido a este evento, pero en un puente colgante, ¿no? Entonces, ya del año 97 hemos venido desarrollando y la Corte Suprema ya tiene muchos pronunciamientos respecto a este tema, que me parece que es muy, muy adecuado, ¿no? Nada más. Maestro, ¿cómo va el tema del seminario que van a hacer práctico e interrogatorio y contrainterrogatorio? Sí, bueno, ese es un tema también interesante. Nuestro amigo, el doctor Wilson Betancourt, allá nuestro amigo de Colombia, nuestro hermano, nos ha hecho la propuesta y nosotros dentro de nuestra firma Paucar y Santillán ya hemos armado un grupo de 10 personas porque lo que se trata es calidad, lo que se trata es aprender haciendo, lo que se trata es un curso netamente práctico y creo que la mejor forma no solamente es con la calidad de la experiencia que tiene nuestro amigo Wilson, sino también pues reducida cantidad de personas, porque eso va a facilitar el aprendizaje, porque es un curso de carácter práctico, ¿no? Y Dios mediante, la quincena de febrero deberíamos estar iniciando ese curso acá en el Perú y que sé que va a salir muy bien y ya empezaremos a replicar con más grupos que tendríamos que hacer posteriormente, ¿no? Le cuento que por la excelencia del tema y sé muy bien que son los maestros colombianos, quise obtener un cupo, 2 cupos para nuestros seguidores y fue imposible. Asimismo, intenté para ahora el seminario que va a haber en Perú y como solo son 10 los participantes, tampoco alcanzamos. Entonces, estamos viendo si organizamos uno acá en Ecuador, porque ya son con este el tercer seminario que no alcanzamos ningún cupo. Entonces, en lo posterior vamos a ver si traemos de manera virtual a los profesores para que lo dicten para los colegas de acá ecuatorianos. Sí, sí, yo creo que es interesante. Gracias, maestro. Muy buenas noches y gracias por habernos acompañado en este conversatorio. Sí, muchas gracias, más bien, mi estimado Adolfo, y como siempre, seguir conectados y un saludo y un abrazo a todos nuestros amigos y hermanos ecuatorianos. Gracias. Gracias a todos a quienes nos han seguido y nos han sugerido varios temas en cuanto a los varios mensajes de respecto a la destitución del prefecto. No, ya nosotros hicimos un pronunciamiento. Si quieren ampliar el tema, trataremos de invitar a algún abogado constitucionalista que dé un punto de vista desde su perspectiva, referente a lo que me han escrito, que ya se acercan las elecciones y quieren saber las propuestas para elegir bien a nuestros representantes a la Asamblea. Por motivos laborales he tenido complicaciones de seguir haciendo los programas, pero vamos a ver si en estos pocos días antes de elecciones vamos a invitar a algunos candidatos para que nos den a conocer sus propuestas. Volveremos con estas charlas el próximo 6 de febrero del 2021. Trataremos de hacer algún tema de materia civil o tendremos algún invitado internacional. Hasta tanto, un abrazo, buenas noches por seguirnos y será hasta la próxima.